Snoochie Boochies. En buena parte de las comedias de Kevin Smith, el cineasta interpreta a Bob el Silencioso, un personaje que, siendo capaz físicamente, nunca suele hablar. Su mejor amigo Jay siempre dice la primera estupidez que le pasa por la cabeza. Ambos forman un dinámico dúo de camellos de Nueva Jersey y viven disparatadas aventuras llenas de chistes de trancas y de sitios oscuros e incómodos. En ocasiones Bob el Silencioso habla. Nunca es cuando alguien se lo pide, sino cuando él mismo siente que es el momento adecuado. Este comportamiento podría entrar dentro del llamado mutismo situacional. Durante mucho tiempo, a esta incapacidad de hablar dependiendo de factores no controlables se le ha llamado mutismo selectivo, pero recientemente dentro de los círculos de activismo autista se ha convenido en la necesidad de emplear en su lugar el término mutismo situacional, ya que la palabra selectivo confunde, dando a entender que no hablamos porque no nos da la gana, mientras que situacional no da cabida a errores semánticos. Esté diagnosticado o no, quizás a él mismo ni le importe, hay varios detalles que pueden identificar a Bob el Silencioso como autista. El más obvio es su reticencia a hablar, es decir, a emplear una comunicación oral. Aunque cuando habla no parece tener problemas, Bob ha elegido desarrollar a lo largo de su vida un sistema de comunicación alternativo con el que entenderse con Jay. Es Jay quien suele hablar con las demás personas y traducir a Bob cuando sus gestos no son suficientes. También en los últimos años usa un smartphone para comunicarse con emojis y demás símbolos. Es obvio que para él hablar no es una forma de comunicación que merezca el esfuerzo. Por explicarlo con pocas palabras, los autistas tenemos el cerebro configurado distinto al de la mayoría de la población. Nuestros recursos están especializados en otro tipo de tareas. Esto dificulta hablar con la misma fluidez que los neurotípicos. Puede ser por diferentes razones. Puede ser por tener una mente visual o abstracta que requiera traducir permanentemente los pensamientos a palabras y viceversa. Puede ser porque requiere poner demasiada atención al aparato fonador, y que el hecho de saber que tendrás que hablar te impida relajarte y disfrutar de la compañía de los demás. Puede ser por dificultades para interpretar los fonemas que oyes, razón por la cual a veces ponemos subtítulos aunque oigamos fenomenal. O puede ser porque el contacto ocular satura nuestros canales de entrada de información y nos da vergüenza hablar mirando al suelo. Comunicarnos de una manera alternativa a la oral acaba con la mayoría de esas dificultades. Nos permite estar en igualdad de condiciones. Bob el Silencioso es afortunado porque puede llamarse Bob el Silencioso. Echemos un vistazo a su ropa, una gabardina gigante con bolsillos para tener todos los gadgets a mano. A la gabardina sumémosle la gorra para no sentir las brisas, y unas bermudas tejanas para no acalorar las piernas y tener amplitud de movimiento. Confortable y funcional. Aparte, quién sabe si su consumo de cáñamo empezó como una forma de disminuir la ansiedad, si es precisamente por eso que a veces puede hablar sin problemas. El género de la comedia no siempre trata bien a las personas de rasgos autistas. ¿Bob el Silencioso es buena representación? Sí, buenísima. Dentro de lo que cabe y chistes de ventosidades aparte, Bob es un dechado de virtudes. Toda la gente de su entorno acepta su modo de vivir, y los únicos que no siempre son expuestos como unos desaprensivos. Sus actos están llenos de sabiduría, por mucho que a Jay le moleste. Otras películas convertirían a un personaje como Bob en un mero ayudante de Jay, pero de los dos, él es la voz de la razón. Es él quien contiene la voracidad de su compañero. Uno no sería nada sin el otro. Bob el Silencioso es pura representación positiva.